Seguramente que muchos de ustedes nunca se han parado a pensar en los medinenses que hay repartidos por España con unos puestos de trabajo pues, de una responsabilidad impresionante. Y tampoco tenemos que marcharnos muy lejos, porque aquí entre nosotros tenemos una persona con cargos de mucha responsabilidad, como son los casos de los invitados que tenemos aquí esta noche. Uno de ellos es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Valladolid, que hace unos días ha celebrado el 75 aniversario de su creación. También en la actualidad es el aparejador de la localidad de Olmedo. Jesús Eliz, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Jerónimo Alonso, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y vocal de formación. Jerónimo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, Jesús, ¿cuál es la trayectoria profesional que tiene que seguir una persona para llegar a ser presidente del Colegio de Aparejadores? Hombre, yo podría contar la mía, ¿no? Evidentemente a mí me han precedido bastantes presidentes a lo largo de estos 75 años y no todos teníamos, digamos, el mismo perfil, ¿no? Yo fui vocal en la legislatura del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del año 87 al año 91. Luego, evidentemente, lo dejé, tenía otras múltiples obligaciones. Parece ser que, bueno, debí de colaborar bastante bien, porque años después mi antecesor de presidente, Miguel Ángel, me vino a buscar en el año 2008 para decirme que en el 2009, cuando se iba a volver a presentar él, quería que yo le acompañara y que además con la responsabilidad de que al año más o menos de que estuviésemos llevando estas funciones, yo me hiciera cargo de la presidencia. Y entonces, desde principios del 2011, tal y como habíamos comentado, pues adquirí esa responsabilidad y creo que lo único que he hecho a lo largo de mi vida es intentar trabajar e intentar hacer lo que creo que sé, que es sobre todo en el tema del ladrillo, el adobe y el tapiado. Jesús, ahora mismo, por ejemplo, uno puede pensar, bueno, ¿para qué sirven el Colegio de Aparejadores y Arquitectos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin del colegio? Hombre, yo creo que los colegios son fundamentales y mucho más fundamental es, por ejemplo, en este caso, el Colegio de Aparejadores. El Colegio de Aparejadores vela porque todos los integrantes o colegiados de verdad hagan bien su trabajo, se visan los documentos, eso, lo cual da una garantía a todos los ciudadanos, porque no solamente él es un profesional titulado y cualificado, sino que además goza de un seguro de responsabilidad civil para que aquellas cosas que pudieran no hacerse todo lo bien que se debieran de hacer a lo largo del proceso edificatorio, él va a ser uno de los grandes responsables de esa ejecución material de la obra. Y la diferencia que hay entre aparejadores y arquitectos, porque es un poco lo gran desconocido entre las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, los que estamos metidos en ese mundo tenemos muy claro lo que es el arquitecto y lo que es el arquitecto técnico, o antes el aparejador, ¿no? O anteriormente, hace muchos cientos de años, el maestro de obras. Ahí está, pues no sé, en Tordesillas, donde yace nuestro antecesor más importante. O ahí tenemos, por ejemplo, en el monasterio del Escorial, que Felipe II confió prácticamente la obra a un maestro de obras que era el aparejador, ¿no? El aparejador, bueno, pues es la persona que dirige todo el proceso edificatorio a través de unos planos que le han sido facilitados y redactados por el arquitecto, y aunque el arquitecto también viene a la obra y es el director de la obra, el aparejador es el encargado de que todos los materiales y su colocación en la obra sean en las debidas condiciones. Jerónimo Alonso, trayectoria profesional que tiene usted, es algo más joven que Jesús, ¿no? Pero ya tiene su trayectoria. Algo más joven. Yo terminé la carrera en la Universidad de Burgos, antes Universidad de Valladolid. Yo empecé siendo en la Escuela de Burgos, siendo Universidad de Valladolid, acabó siendo Universidad de Burgos. Por lo tanto, mi titulación es arquitecto técnico especialista en ejecución de obras por la Universidad de Burgos en el año 97. De ahí prácticamente empecé en empresa constructora y poco después ya me puse por mi cuenta, y desde entonces ejerzo la profesión totalmente liberal, es decir, cualquiera que vaya a construir un edificio
o necesite o requiera cualquier documentación, pues puede tener mi prestación de servicios profesionales como cualquiera de mis compañeros en el ejercicio liberal. Yo me he incorporado a la vocalía de formación del Colegio de Aparejadores a raíz de las elecciones anteriores, en las que Jesús fue elegido presidente. No es que le fueran a buscar, sino que los propios colegiados le elegimos como nuestro presidente. En ese mismo momento se me eligió a mí como vocal de formación, asumiendo las responsabilidades pues, de organizar los cursos, jornadas y cualquier evento que el Colegio de Aparejadores realiza para sus colegiados, y en los acuerdos que hemos firmado con los arquitectos, con los ingenieros técnicos industriales y con todo aquel que se quiera incorporar a nuestra formación, porque realmente es una formación que está abierta, evidentemente pagando los costes en igualdad de condiciones que el resto de colegiados, pero realmente es una formación que está abierta. Esa ha sido mi trayectoria. Yo no sé, ¿por cuánto tiempo la legislatura? Por llamarlo de alguna manera, ¿es legislatura? ¿Puede ser? ¿Cómo? Sí. 4 años. 4 años. 4 años. O sea, nosotros estamos ahora en la legislatura que va desde el 2013 al 2017, que termina en el mes de julio. ¿Los vecinos, los ciudadanos se pueden acercar al Colegio de Aparejadores? ¿Es de carácter público? Es total y absolutamente de carácter público. Le tenemos a disposición de todos los ciudadanos, de todas las sociedades o de todas las administraciones. El aparejador, en el fondo, participa desde hace muchísimos años en todas las capas sociales y económicas de este país. Sí, y apostillando a lo que dice Jesús, es que los colegios son entidades de carácter público. Es decir, no solo están al servicio de sus propios colegiados, sino al servicio social y al servicio de las instituciones. Es decir, cualquier ciudadano se puede acercar al Colegio de Aparejadores en busca de información o incluso de la solicitud de visado, porque ahora con la nueva liberalización de servicios profesionales, la propia propiedad o los propios promotores pueden solicitar el visado, no solo el colegiado. Entonces, ese es el gran desconocimiento que se tiene de los colegios profesionales, y en concreto en el de aparejadores, que es que cualquier ciudadano tiene acceso a los colegios, al colegio de aparejadores. Yo antes comentaba que Jesús Eliz es el presidente del Colegio de Aparejadores de Valladolid, ¿no? Pero también desde hace poco tiempo, recientemente, ha sido pues, elegido presidente de la Unión de Profesionales de Castilla y León. Ya no hablamos solamente de aparejadores y hablamos de arquitectos, sino de todos los profesionales de Castilla y León, ¿verdad? Pues sí, para mí a nivel personal y profesional ha sido evidentemente un tema muy importante, ¿no? Tanto el cargo de presidente de aparejador como ahora el presidente de la Unión Profesional de Castilla y León son dos cargos que no tienen absolutamente ninguna remuneración, pero sí gozan de un prestigio, digamos, entre los profesionales muy grande. Pensemos que la Unión Profesional actualmente, donde reúne desde los arquitectos técnicos, a los ingenieros de todas las diferentes versiones, a los notarios, a los registradores de la propiedad, a los abogados, a los economistas, a los no sé, médicos, enfermeras, o sea, todo, farmacéuticos, no sé, o sea, quiero decir que hay 34 profesiones, que son prácticamente todas, que sean tituladas o universitarias, que están integradas en Unión Profesional. Yo, en la anterior legislatura, en representación de todos los aparejadores y arquitectos técnicos de Castilla y León, me delegaron para que les representara en Unión Profesional. Cuando terminó la anterior legislatura, en el 2013, como he dicho que terminó y empezó esta en la que estamos, pues dejé ese puesto de vocal que tenía en la Unión Profesional y me designaron para representar a los aparejadores y a los arquitectos técnicos en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Castilla y León. Y no sé lo que haría o lo que no haría. El caso es que ahora el presidente de Unión Profesional, Eduardo Montes, ya es cierto que ya ha cumplido el otro día 76 años y reunió, por lo visto, según me han contado, a toda la junta directiva de la Unión Profesional y dijo que él quería dejar ya aquel puesto, y allí en esa reunión se pusieron, por lo visto, varios nombres encima de la mesa y entre ellos se puso el mío, y parece ser que les pareció bien a todos hasta el extremo de que el día 30 de noviembre pasado
pues se reunió la asamblea de todos los diferentes colegios de Castilla y León, y en esa asamblea, por unanimidad, decidieron de que fuera yo. Para ello he tenido que volver a cambiar de ser consejero en lo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio a ser el representante de los aparejadores y arquitectos técnicos en la Unión Profesional de Castilla y León. ¿Sorprendido con el nombramiento cuando dijeron Jesús Elid, nuevo presidente? ¿Sorprendido o no? Cuando me lo propusieron, sí, porque hay que pensar de que somos 125.000 profesionales en Castilla y León, y que se fijen en una persona de más o menos de pueblo, porque yo siempre me he dedicado fundamentalmente a los pueblos. Yo he sido aparejador municipal de Medina y al mismo tiempo de Rueda y de Olmedo y de Pedrajas. Después, por una serie de circunstancias, tuve que dejar lo de Medina, y fundamentalmente porque salió la ley de incompatibilidades, y entonces dejé Medina y dejé posteriormente a Rueda. Como en Olmedo y en Pedrajas nunca me impusieron la incompatibilidad, pues yo seguí desarrollándolo. Y al mismo tiempo luego pues me dijeron, y durante muchos años estuve llevando también el Ayuntamiento de Alcazarén y el Ayuntamiento de Castronuño. O sea, me imagino que durante el día estaría bastante ocupado, ¿no? Las horas del día... Bastante. Sí. La gente que conocemos a Jesús, que creo que no nos sorprende que haya llegado a un puesto de tanta relevancia, y más cuando conocemos la gestión que ha hecho durante estos años en el Colegio de Aparejadores. Entonces, él es bastante modesto, pero los que estamos a su lado y sabemos de las gestiones que él y el equipo en el que formamos, la Junta de Gobierno de Aparejadores, hemos conseguido, pues bueno, son logros que no me extraña que donde vaya, pues, dé la nota. Entonces, nos congratula a todos, nos congratula a los aparejadores, y la cercanía que podemos tener de un presidente que representa a todos los profesionales, 34 colegios, hemos dicho registradores, médicos, notarios, farmacéuticos, psicólogos, economistas, abogados, es decir, le tengamos aquí al lado, que sea un medinense, pues hace mucho más fácil las cosas, la verdad, sobre todo a la hora de tener que legislar, porque ahora Jesús, evidentemente, cuando aparezcan las nuevas leyes, va a ser una de las figuras en las que se va a consultar y tendrá voz y voto en un profesional de España, pues pesa su opinión, y el tener esa información cerca, pues es relevante para todos, yo creo. Entonces, él peca de modesto, pero los que estamos hablando no nos sorprende en absoluto que haya sido así. No hay mejor cosa, perdón, no hay mejor cosa que tener un amigo que te defienda, ¿no? No, pero bueno, es cierto. Sí, bueno, hemos procurado, yo siempre también es cierto que he presumido de ser un hombre de ciencias y no de letras. O sea, yo lo del hablar se me da un poco peor que cuando cojo un bolígrafo o cojo un lapicero y la filo. Evidentemente hemos hecho, creo que él ha participado en mucho en la gestión esta de lo del Colegio de Aparejadores, donde hemos sido capaces de rebajar el 37% los costes a todos los colegiados. Se han mantenido los servicios, y además muchas de las cosas que antes costaban dinero ahora también son gratis. Pues posiblemente, y hemos pasado de un presupuesto de 1 millón de euros a un presupuesto que no llega a 300.000 al año. Y evidentemente todo pasa por el ser mucho más cicatero en todo. El presidente no cobra ninguno de los demás miembros de la Junta, y evidentemente intentamos hacerlo lo mejor que podamos. El futuro de los colegios profesionales, ¿cuál es ese futuro como presidente, Jesús? Mi opinión personal es que no tiene mucho sentido el tema de que haya habido tanto alboroto con el tema de la ley y servicios de colegios profesionales. Y no lo tiene porque esto está ocurriendo en España. Nos dicen que viene impuesto por las condiciones de Europa. Tampoco es tan tajante, tan a rajatabla. En Portugal, por ejemplo, que yo hace poco tiempo que estuve y pregunté, no hay una obligatoriedad como la que hay aquí. No tiene mucho sentido de que el gobierno se haya metido en esta problemática cuando de verdad al propio gobierno los colegios profesionales no le cuestan absolutamente nada. O sea, y con esto no digo que seamos una ONG, ¿no? Pero es algo donde estamos agrupados
estamos aglutinados los profesionales en nuestros colegios nos facilita, como muy bien ha dicho antes Jerónimo, una información, unos cursos, una formación, un montón de cosas, y claro, evidentemente eso cuesta dinero, entonces el colegiado tiene que pagar. Para que os hagáis una idea clara y concreta, colegio de aparejadores, cada colegiado pagamos 19 euros al mes, pero nos revierten un montón de cosas, desde cursos, muchos de ellos, que son total y absolutamente gratuitos, pasando por toda la información que se necesite o por un montón de documentación que dispone el propio colegio, que es para todos los colegiados, incluidas revistas que se editan antes cada mes, ahora se editan cada 3 meses, pero es a nivel nacional, por ejemplo, Cercha. Sí. Quiero decir que hay, de verdad, por 19 euros, hoy a los precios que está el café o una Coca-Cola o un whisky, no nos darían tantas cosas como los colegios yo creo que están dando. Y lo que me preguntabas del tema del futuro de los colegios, mi opinión personal es que cada día van a tener más relevancia y van a ser más importantes. Es más, ya hay sentencias donde se dice que incluso los profesionales que no están colegiados en este momento y que trabajan en la administración van a tener la obligatoriedad de tenerse que colegiar. Es que además, ahondando en lo que dice Jesús, muchísimos de los funcionarios que ahora son técnicos no están colegiados. Nadie en su sano juicio va a un hospital y entiende que el médico que le atiende no es un médico colegiado, pero fundamentalmente por una cuestión, y no es la de la parte económica, que es la menos fundamental, es la cuestión deontológica. La cuestión deontológica significa que se establecen desde los colegios profesionales unos criterios del buen hacer las cosas. Y todo aquel que se desvía de ese buen hacer está incurriendo en esa buena deontología. Entonces, el tener un paraguas en el que todos los profesionales estemos actuando al unísono es una garantía para el ciudadano. Entonces, el intentar, a través de la ley de colegios profesionales o de servicios profesionales, crear esa bolsa en la que todos los colegiados estemos recogidos es importante. Entonces, no es una cuestión económica de pagar 19 euros o de que haya formación. La parte fundamental de ese paraguas es las comisiones deontológicas y el buen hacer las cosas. Y para eso velan los colegios profesionales. Se nos escapa todos aquellos profesionales que están contratados por empresas como jefes de obra que no están colegiados. Entonces, su buen hacer está en paralelo a lo que dictan o establecen los colegios como criterios de buena construcción. Entonces, ahí yo creo que sí es importante, ahondando más en lo que dice Jesús, es que cada colectivo tiene un sistema de colegiación distinto. El nuestro es provincial, que además se aglutina en un consejo regional, que además a nivel nacional es el Consejo Nacional de Arquitectos Técnicos, pero es que el de arquitectos es al revés. En Castilla y León hay 2 colegios profesionales que además se integran en el Consejo General, pero es que el de Ingenieros Industriales es uno a nivel nacional y funciona por demarcaciones. Entonces, el futuro, pues yo abogo porque sea una colegiación obligatoria. La cuestión económica no es la fundamental y yo creo que donde debe incidir la cuestión es en las cuestiones deontológicas. En otros países funciona de otra manera. Yo creo que los requisitos que se nos están imponiendo es porque determinados colectivos extranjeros quieren introducirse en España y recoger todos aquellos colegiados. Y eso sí van por las cuestiones económicas. Ejemplo, yo estoy acreditado en Reino Unido, una entidad que se llama RICS, la Royal Institution Chairman Surveyors, que no deja de ser una asociación de carácter voluntario que aglutina determinados intereses, una especie de lobby, pero que tiene barreras de entrada y es muy fácil salirse. Es decir, entonces, el hecho de que las cosas sean voluntarias empieza a significar que aquí no dejamos entrar a cualquiera. El hecho de que sea obligatoria es que el colegio recoge a todos, buenos, malos, regulares, pero recoge a todos. Las asociaciones de carácter voluntario, no. Por ejemplo, RICS, en este caso, tiene un orden de rechazo de un 25% de profesionales que quieren entrar y se quedan al margen. Podrán tener sus seguros, su formación paralela, pero se quedan al margen de ese tipo de asociaciones. Bueno, ese tipo de asociaciones se han querido constituir en España, me constan, como colegios profesionales. ¿Para qué? Para recoger la cuota de todos aquellos profesionales. Y eso sí que vienen a por dinero. Entonces, el sistema español que tenemos montado, yo creo que es un sistema garantista, tanto para las instituciones como para los ciudadanos que pueden acudir a los colegios o a los profesionales, los cuales están integrados en colegios, como garantes de un trabajo bien hecho. Entonces, cuando se empiece a discutir la ley y el cuál será el formato de los colegios profesionales en el futuro, pues estas cosas se tendrán que poner encima de la mesa.
Ahora vamos a hablar de urbanismo, pero antes permíteme, Jerónimo, como vocal de formación, ¿en qué se está volcando ahora mismo el colegio en el tema de formación? Pues ahora principalmente nos estamos volcando en las nuevas tecnologías. O sea, seguimos volcados en las cuestiones que siempre han tratado los aparejadores, estudios de seguridad, direcciones de obra, coordinación, normativas, pero de hace 2 años aquí nos estamos volcando en las nuevas tecnologías. Es decir, es hacer lo mismo pero con los nuevos métodos. Tenemos nuevo software, nuevas herramientas y yo creo que es un punto de inflexión en los aparejadores, porque vamos a ser más necesarios que antes, sobre todo para con quien tenemos que compartir nuestros proyectos, que son los arquitectos y los ingenieros. Y yo creo que desde el colegio, y Jesús, corrígeme si me equivoco, desde el colegio de arquitectos y desde el colegio de ingenieros han entendido perfectísimamente que las tres somos partícipes de la misma cosa. Antes muchas veces estábamos en los tribunales, o los aparejadores y los ingenieros no podíamos ver, o los arquitectos y los ingenieros industriales. De 2 años aquí se empieza a ver las cosas un poco distintas. Empezamos a entender desde los colegios que todos los profesionales que integran el proceso edificatorio tenemos que colaborar entre nosotros. Y además es que tiene que ser así, porque yo no me voy a meterme en los cálculos de instalaciones de climatización, ni ellos se van a meter en cómo se apareja una fachada. Con lo cual, si queremos que el edificio llegue a buen fin, tendremos que colaborar todos. En este caso, el que está siendo muy modesto es él, porque yo tengo que decir aquí y ahora de que él ha sido el máximo artífice de que en Valladolid, durante los 2 últimos años, se haya celebrado las jornadas del BIM más importantes que ha habido en España. Y él, junto con los arquitectos con los cuales hoy día, después de ciertos avatares, la verdad es que nos llevamos muy bien, o con todas las ingenierías. El otro día, cuando hemos tenido la celebración del 75 aniversario, pues allí ha estado el representante de Castilla y León de los ingenieros de caminos, o allí ha estado el representante de los ingenieros técnicos industriales de toda Castilla y León, o allí ha estado el presidente del COACILE, de los arquitectos de Castilla y León, o allí ha estado el presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid. Es decir, todos los profesionales en el mundo en que nos movemos hemos sido capaces de que hoy nos encontramos, digamos, de una forma conjunta. Y en ello ha tenido una gran parte de culpa, en este caso, todo lo contrario, evidentemente, Jerónimo. Y ya vuelvo a insistir, está siendo muy modesto porque ha participado muchísimo. Se están haciendo una media de 25 cursos al año de formación en el Colegio de Valladolid, en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Valladolid, a los cuales él invita también a los arquitectos o a los ingenieros, en las mismas condiciones que están los aparejadores o los arquitectos. Sí, ¿Es cierto? Es así. Son cursos, 25 cursos son de hecho, muchísimos. y eso tiene que ser, o somos artífices todos de los convenios que hemos firmado, incluso con el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Técnicos de Madrid, a sus sistemas de formación online. Es decir, yo creo que ahora mismo el profesional colegiado en Valladolid puede presumir de tener unas condiciones en la materia de formación y de la propia información que se le da de primer nivel a nivel nacional. Es decir, todo aquello que sale en Madrid se tiene en Valladolid, pero no solo aquello que se tiene en Madrid, sino lo que hacemos en Valladolid se tiene en Madrid también. Entonces, hemos conseguido entretejer un sistema de formación y de información que es bastante ventajoso para el colegiado que quiere hacer un máster y, por ejemplo, no se quiera desplazar a Madrid. El convenio que firmamos con el Colegio de Madrid precisamente venía a decir eso: oiga, si usted quiere hacer un máster en Madrid, no tiene por qué desplazarse a Madrid. Nosotros le habilitamos el aula, el streaming, el online para que lo haga en Valladolid. Y además en las mismas condiciones o incluso mejores que cómo sale en Madrid este máster. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que claro, un colegiado no puede tener la formación al 100% porque no daría abasto su tiempo, pero bueno, yo creo que hay que abogar por la especialización y el colegio está facilitando las cosas para que así sea. Y además, Sí, perdón, sí. termino. Y se me olvidaba además decir que hasta dónde ha llegado la importancia en el tema del BIM, de todo lo que ha gestionado Jerónimo, porque ha sido el que estaba delegado de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, que ya el propio Ayuntamiento de Valladolid y la propia Junta de Castilla y León se han involucrado en el tema, y al año que viene ya no quieren que seamos nosotros quien lo lideremos, sino que lo quieren liderar ellos. Nos han pedido exactamente que haya un ciclo informativo este año por todas las provincias de Castilla y León
porque como anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente, en 2016 va a ser por imperativo legal que toda la obra pública se haga con las nuevas tecnologías. O sea, desaparece el papel, desaparecerán los nuevos sistemas con los cuales hemos trabajado ahora mismo. Entonces, la curva de aprendizaje es tan grande o tan larga que 2 o 3 años antes de que eso se imponga, 2018, estamos trabajando en ello. Hablo de 2 años, pero es que del colegio de aparejados ya llevamos trabajando 2 o 3 años antes, o sea, estamos hablando de en torno a 5 años en el que los colegiados ya estamos manejando este tipo de información. La cuestión es que va a haber un imperativo legal en 2018 donde van a cambiar muchísimo las cosas a efectos de los instrumentos que tenemos para dirigir obras, para proyectar y que se hagan las cosas cada vez mejor. Hasta Barcelona se ha considerado, yo lo he vivido en alguna junta, en alguna asamblea nacional de todos los presidentes de España, de los aparejadores y arquitectos, se ha sentido incómoda porque nosotros, Valladolid, estaba liderando un tema que no había podido liderar Barcelona. Pero es lo que tiene la globalización, que gente pequeña, en sitios pequeños podemos hacer grandes cosas. Entonces cuando dicen, bueno, es que el BIM es el diminutivo de Building Information Modeling, que es el sistema de información o de modelado de la construcción, es decir, vamos a poder construir virtualmente y simular antes de hacerlo en la realidad, con lo cual todo el tema de costes, todo el tema de calidad, todo el tema de simulación energética la vamos a tener previamente. Eso conlleva unas consecuencias tanto legales que habrá que estudiar a futuro, pero lo más importante es que quien lidera desde la administración es Hacienda, no es Fomento. Es decir, eso de que las obras se vayan en precio ya empiezan a tender a desaparecer. Es decir, si yo puedo simular la construcción, empiezo a disminuir los riesgos y a tener mayor certidumbre de lo que se va a hacer. Con lo cual la obra pública empieza a ser liderada no por Fomento, sino por Hacienda, en el sentido de fiscalizar todo el proceso edificatorio. Y en eso vamos, y eso es lo que desde el colegio ya hemos advertido. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, Barcelona se siente agraviada con un colegio que es muchísimo más grande que el nuestro. Dice, no, perdona, es que esto es cuestión de personas y es una cuestión de globalización. Es decir, en un pueblecito de Valladolid o en un pueblecito de León se pueden estar haciendo grandes cosas. Jesús, hablamos de urbanismo. Yo no sé si ya empezamos a ver de nuevo pues color en las diferentes obras, si empezamos a ver ya cómo empieza la gente a comprar viviendas otra vez, o habrá que esperar todavía algún año, y si algún día tendremos lo que hemos pasado hace 8 o 10 años. He hecho muchas preguntas en una, ¿no? Si se ve, por desgracia, en Medina y en el entorno de Medina, sinceramente, no. Hombre, a mí me llena de satisfacción cuando voy, por ejemplo, a Madrid y empiezo a ver que se levantan grúas, que se empiezan a construir nuevos edificios, se empiezan a construir nuevos bloques de vivienda, sobre todo de vivienda unifamiliar, y sobre todo eso, la imagen que se empieza a generar de que hay una necesidad de vivienda. Es cierto de que Madrid es otro mundo, Madrid las crisis las empieza antes y evidentemente las termina antes. Mi opinión, pues mi opinión personal es que aquí pues posiblemente nos quede todavía año y medio, 2 años en condiciones normales. Tampoco sabemos qué va a ocurrir ahora con la incertidumbre política, porque nunca olvidemos de que el dinero es muy miedoso y los inversores pues siempre se retraen mucho. ¿Qué va a pasar con esos inversores extranjeros que en definitiva dependemos mucho de ellos? Pues yo personalmente no lo sé, no sé si Jerónimo... Bueno, nosotros tenemos datos que sí podemos poner encima de la mesa desde el Colegio de Valladolid, que es que durante este año se van a incrementar el número de visados en términos generales y económicos entre el 11% en la parte económica y un 15% en la parte de visado. Claro, ¿en qué parte? Podemos estar en la parte comercial, en la parte industrial, en la parte de rehabilitación. Eso no se traduce en que se esté construyendo muchísimo más, significa que hay una actividad. Entonces, bueno, está ese indicador. Lo que dice Jesús es que además la incertidumbre política pesa mucho en las decisiones de inversión. Y luego, sobre todo, en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario, y es que el desfase que existe entre la recuperación económica y la recuperación del sector inmobiliario, que viene a ser como del año, decía un año y pico, es decir, en el momento que la economía empieza a despegar, el tiempo que tarda alguien en tomar la decisión, en preparar los proyectos y se pone el primer ladrillo, pasa el año. Con lo cual, después de la recuperación económica vendrá la recuperación del sector inmobiliario. Pero bueno, los datos que manejamos en el colegio es que este año ha habido en torno a un 15% de mayor movimiento en términos generales. Entonces, no es el residencial, es la parte comercial. De hecho, ir a Valladolid se empieza a ver que hay más partes de comercios que
que se abren, que se adecúan. No tenemos estadísticas de los que se cierran, porque hay veces que un local se abre y a los 3 meses vuelve a cerrar. Pero bueno, existe ese dato y esperemos ser optimistas y que la cohesión política... Algún día veremos, por ejemplo, lo que hemos vivido hace 8 o 10 años. Comprar vivienda, uno compra vivienda y la vende a los 2 años y hay una ganancia sustancial. Sí, ¿eso va a pasar o no va a pasar ya eso? Yo lo dudo, pero ojalá no vuelva a ocurrir lo que ocurrió entonces. Yo creo que debemos de ser más comedidos, debemos de construir con arreglo a las necesidades que tenemos. Y cuando digo construir, digo en todo el ámbito de lo que es la construcción, no solamente en lo residencial, sino también en lo industrial, en lo comercial y en todo. Medina está muy parado para nuestra desgracia, ¿no? Y yo que más quisiera de verdad poder decir lo contrario, pero incluso es que yo creo que en Medina falla hasta el tema de las licencias, que creo que es muy grave. Me consta de que hay solicitadas varias licencias que crearían bastantes decenas de puestos de trabajo y que están paralizadas y no hay explicación, y llevan paralizadas meses y meses y meses y meses o más o años. Cosa que en lo que yo conozco, y yo, como he dicho ya antes, yo he estado dirigiendo al mismo tiempo 4 ayuntamientos, y cuando no había ningún otro técnico, nada más que yo, y nunca se ha dado la circunstancia de que un informe se puedan tardar meses. Yo creo que a mí en Olmedo o en Pedrajas me habrían despedido. Llevo más de 40 años allí y yo el 99% de los días que salgo de allí, las instancias están todas informadas. Incluso hay días que informo lo mismo que entra. Lo que entra ese día queda informado. Si es cuestión de llevarlo al día. Y de verdad que no hace falta tantas horas. Se puede visitar Olmedo. Yo voy 8 horas a la semana a Olmedo. Yo a Pedrajas voy una mañana a la semana a Pedrajas. Se pueden ir a ver Olmedo y Pedrajas, de verdad, de cómo están. Y creo que no se han cometido barbaridades, creo que están urbanísticamente bastante bien compuestos. Y yo creo que las licencias se pueden dar de verdad con bastante más celeridad de lo que se da en Medina, y más estando en unos momentos tan difíciles como estamos en este momento, que hay un paro tremendo, que sales a la calle y hay pues no sé, todos estamos un tanto mediatizados y un tanto impresionados por la cantidad de paro que nos abruma. Bueno, yo creo que habéis introducido 2 temas en uno. Primero, voy a dar mi opinión sobre los dos, empezando por la que ha dicho Javier. Fíjate que has dicho, alguien compra un piso y vende al año. Eso es una operación financiera, no es el propio de la construcción. Es decir, uno de los problemas que se tuvo anteriormente fue que la especulación, o lo que la gente llama especulación, viniera montada porque el sector de la construcción empezó a ser un sistema financiero. Es decir, has hablado de un mercado de futuros, es decir, compro algo que está en un plano que no existe, hago una apuesta dando un dinero, esperando que suba su valor y antes de que se construya lo vuelvo a vender. Eso no es construcción, eso es un mercado financiero. Entonces yo creo que, y de hecho los bancos se arrepienten muy mucho de haberse metido, porque no solo financiaban, es que se asociaban para ser partícipes de todo el sistema. Entonces yo creo que lo que vamos a aprender muy mucho es que la recuperación va a intentar desligar mucho la financiación del propio proceso constructivo. Es decir, la financiación no va a dejar de ser una ayuda más, pero el que vaya a construir va a tener que poner su dinero o arriesgar su dinero, no como antes, que lo ponía todo el banco y demás. Yo creo que hasta que los bancos no empiecen a liberar sus activos y no empiecen a liberar los préstamos hipotecarios o las hipotecas, son 2 cosas totalmente distintas, y creo los bancos dejaban dinero, no dejaban pisos, con lo cual ahora lo que han querido es recuperar su dinero, eran los préstamos hipotecarios, no es hipotecar tu casa. Pero bueno, yo creo que esperemos que no vuelva el sistema financiero que estaba montado sobre el sistema inmobiliario. Yo creo que en cuanto se empiece a desligar eso, las cosas volverán a su cauce. Espero no conocer lo mismo, espero que haya una mayor actividad constructiva. Y por la otra parte, pues claro, si la poca actividad que hay, y ya paso al siguiente apartado, que es el de las licencias, si la poca actividad que hay
pues tiene un frenazo en la otorgación de licencias, pues apaga y vámonos, porque es la puntilla. Es decir, alguien que en su sano juicio pues decide invertir sus ahorros en un negocio, poner toda esa ilusión, que lo que necesita es, en el momento que toma la decisión, empezar a funcionar, pues se le ve coartado, porque las licencias, aunque con las declaraciones responsables a determinadas actividades se pueden iniciar las obras o las actividades, pero muchas veces es imperioso la otorgación de la licencia, pues pone sus expectativas y se ven frustradas porque no le llega la licencia, pues se paga vámonos. Porque además las declaraciones responsables es una soga, porque te hace responsable tú de que todo esté bien. Después puede llegar la administración y decirte, bueno, cuidado. En definitiva, a lo mejor para aclararles lo que es una solicitud de una declaración responsable. Sí, a lo mejor el profano no lo entiende. Claro. Vamos a ver, lo que se ha invertido desde que se liberalizó el sector fue, digamos, la carga de la prueba. Es decir, yo solicito una licencia y ya está. Antes, ¿cómo funcionaba? Yo solicitaba una licencia de construcción, de adecuación de un local, de lo que fuera. Yo, hasta que no obtenía la licencia municipal, no podía ejercer ese derecho, porque nacía el derecho con la otorgación de la licencia. ¿Qué hizo el Partido Popular para agilizar el proceso de inversión? Es decir, determinadas actividades, liberarlas de la propia otorgación, de tal manera que era el promotor, junto con el técnico, el que asumían la veracidad y la corrección de la documentación presentada, y en el mismo acto de presentación en el ayuntamiento se entendía que estaba otorgado. No había una otorgación, pero era tácitamente. Siempre, precisamente por eso se llama declaración responsable, diciendo que declaramos que aquí está la documentación y entendemos que está todo correcto. Y que, por tanto, mañana comenzamos la obra, y si es una obra que ya estaba hecha, pues podemos comenzar la actividad. El problema deriva o ha derivado en que, claro, eso no deja de ser una presunción, porque nunca las cosas o están al 100% al correcto o hay una interpretación normativa, con lo cual podías ejecutar la obra o empezar la actividad y te estás encontrando que a los 5 o 6 meses otra interpretación municipal deniega esa licencia, con lo cual el problema se ha multiplicado por 20, porque si hay que hacer determinadas subsanaciones sobre algo ejecutado, pues imagínate lo que puede suponer. Pero bueno, al margen de eso sí ha habido una reactivación en ese sentido, pero bueno, hay actividades que necesitan el otorgamiento y se están paralizando en el campo, y la verdad que no entendemos por qué. Pero sobre todo, lo que quería que los que no son profanos, digamos, en este tema, tienen que entender una cosa. La declaración responsable existe en locales para desarrollar una actividad siempre que tengan menos de 500 metros, antes 200, luego 500. Pero siempre que esa obra además sea menor, quiere decir que no afecte ni a la estructura, ni afecte si está dentro de una zona histórico-artística, afecte a las fachadas o afecte a algún elemento fundamental de la edificación. Cualquier obra de una pequeña reforma de una vivienda, de un local o de una nave, de cualquier, digamos, edificación, que sea menor, se entiende concedida con el mero hecho de presentar en el ayuntamiento esa declaración responsable. Luego, como muy bien ha dicho Jerónimo, el ayuntamiento irá a visitar aquello y dirá si aquello es veraz lo que se pidió en esa declaración responsable o no es veraz, y entonces le podrá decir esto o lo otro. No, yo estaba hablando de las obras mayores, de las obras que necesitan de la construcción, de la edificación y de la licencia, además de esa actividad o esa licencia medioambiental. Que son dos temas. Introducir lo de declaración responsable, porque se puede incurrir en decir, hombre, si obras hay, hombre, claro, porque están hechas con declaración responsable, porque son los propios promotores los interesados en hacerlos y están supeditados a ello. El problema está en las otorgaciones de licencias. Yo tengo licencias en este ayuntamiento con 1 año y medio, y es una reforma interior de vivienda. Dices solicitadas, pero no concedidas. No, ni se han abierto. Entonces, la cuestión no sabemos. Yo creo que la Oficina de Urbanismo de Medina del Campo, al margen político, es endogámica, tienen o no tienen procedimientos, o los procedimientos que tienen son desastrosos, porque solo hay que ver nuestro entorno, si es que no, por la mera comparación. Es decir, lo que no puede esperar nadie que va a reformar su vivienda es que esté 1 año y medio a que le abran el proyecto. O sea, no decimos que haya una subsanación, que haya que presentar documentación complementaria o justificar. No, es que no se han abierto. Entonces, claro,
alguien que quiere hacer una inversión en una actividad productiva que genera puestos de trabajo, pues hombre, entre irse a Olmedo, yo he tenido el caso de una fábrica, que además me otorgó la licencia Jesús, una fábrica con 6 millones de euros, yo le pregunté, venían de Cataluña, le pregunté, bueno, ¿por qué te has ido a Olmedo y por qué no has ido a Medina? Y la contestación fue, dice que en Olmedo tengo la licencia en 2 semanas. Esa fue la contestación, una inversión de 6 millones de euros. Claro, te quedas, bueno, pero es lo que tenemos. Entonces, se ha puesto en conocimiento de los responsables políticos desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que ya es una cuestión de procedimiento interno de la Oficina de Urbanismo, que no está regida desde la parte técnica por unos responsables que sean capaces de ver el daño que están generando. Pues Jesús Eliz, Jerónimo Alonso, muchísimas gracias. De momento, presidente del Colegio de Aparejadores de Valladolid. También, como antes comentamos, es el presidente de la Unión de Profesionales de Castilla y León. ¿Algún cargo más alto que podemos tener de momento? ¿Cuál puede ser, Jesús? Porque ya... Yo creo que ya me puedo dar por muy satisfecho a nivel personal, de verdad. Nunca esperé que me pudieran elegir, y sobre todo habiendo gente tan cualificada y tan preparada en otras profesiones, por ejemplo en los abogados o los economistas o los médicos, tan posiblemente, o los propios arquitectos o los ingenieros, cualquiera de ellos. Yo de verdad bueno, pues estoy muy satisfecho por mí, como a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. Y bueno, pues voy a intentar por todos los medios, y mis compañeros, porque en el fondo esto ya no es un logro solo para Jesús Eliz, no. Esto es un logro para los aparejadores y arquitectos técnicos de Castilla y León. Entonces voy a pedir ayuda a todos mis compañeros de esto, que me echen una mano, y que hemos entrado por la puerta grande, que no tengamos que salir por ningún otro sitio que no nos corresponda, sino que el día que nos vayamos por esa misma puerta grande. Pues muchísimas gracias. Además, nos han traído un recuerdo precisamente de este 75 aniversario que ha cumplido el colegio, año 1940-2015. Mucha gente hubo, ¿verdad? Muchas personas asistieron a la cena, ¿no? Pues sí, estuvimos entre 250 y 300 personas, aunque también es cierto que algunos fallaron. La propia alcaldesa de Medina pidió disculpas porque no podía asistir, ¿no? Pero sí, por ejemplo, estuvo el presidente de la Diputación, o estuvo el alcalde de Valladolid, o como he dicho antes, casi todos los presidentes regionales de todas estas, o la presidenta de Valladolid, de construcción, y bueno, pues estuvimos muy contentos. Creo que resultó un acto muy emblemático, muy bonito. A mí me han llegado a decir muchos compañeros que era el acto más bonito que habían conocido, y hablo de compañeros que llevan 50 o más años de profesionales. Y hombre, pues se produjo en su día el 25 o el 50 años que ellos por lo visto le conocieron, ¿no? Y bueno, pues todos, la Junta de Gobierno del colegio se encuentra muy satisfecha de haber tenido esa acogida por parte de todos. Sí, además, les damos las gracias. Se cumple 75 años porque somos el colegio, junto con Madrid, constituido más antiguo de España. Es decir, no ha comentado antes Jesús, pero los primeros vestigios donde la figura de aparejador, creo que lo han notado, pero no lo explícito, es Tordesillas. Es Tordesillas, donde aparece aquí yace el aparejador, o sea que lo tenemos muy cercano. Y luego, pues como colegio profesional, que una vez que desaparece el colegio nacional, parece ser, pues el primero que se constituye junto con Madrid es el colegio de Valladolid. O sea que... Pues Jesús Eliz, Jerónimo Alonso, muchísimas gracias, buenas noches y feliz Navidad. Igualmente, muchísimas gracias, feliz Navidad, y aquí nos tenéis a vuestra disposición siempre que sea para el bien de Medina. Muchas gracias. Muchas gracias.